¿Cómo están, amados? Sí, han salido como dos documentos del Departamento de Estado y también de un fiscal que queremos aclarar con Nizar El Faqih, quien es abogado y ya ha hecho algunos comentarios interesantes porque además tiene suficiente experiencia como para poder interpretar estos documentos de la administración Trump con respecto a Maduro y con respecto a Delcy Rodríguez. Si puedes, ponme un hola allí, Nizar, para poder invitarte ya de manera más formal. Les vamos a explicar todo. Aquí ya te vi. Les vamos a explicar todo en este live, así que quédense hasta el final para que puedan comprender. Si Rodríguez, ya va. No sé si ya te llegó la invitación, déjame volverlo a hacer. Ah, ahí ya te vi. ¿Cómo Hola, estás, Carlos, ¿me Nizar? ves? ¿Estás Sí. sí, pero volteado. Te veo al Exacto. revés. A ver. Ahí tiene, ahí, ahora sí. Gracias por aceptar la invitación, Nizar. Yo sé que tú igual ibas a hacer un live y te agradezco la confianza de permitirme ser parte de él. Voy a empezar por este documento que tú citaste y tiene que ver con el juicio a Maduro, en el que formalmente Estados Unidos insiste oficialmente en que él nunca fue presidente y además se robó una elección desde el 2018. Es decir, ese reconocimiento desde ese momento, ese desconocimiento está vigente para esta administración en este momento y cuán importante es eso para el juicio que él va a enfrentar, que está enfrentando. Sí, sí, Carla, básicamente lo que ha ocurrido hoy ha sido la presentación de un Statement of Interest, como se conoce acá, que es una declaración de interés por parte del gobierno federal que lo suscribe el Departamento de Estado, ¿sí? Y básicamente lo que hace el Departamento de Estado en ese Statement of Interest es una manifestación de cuál es el estatus actual sobre el reconocimiento de las autoridades de Venezuela. Entonces hay varios componentes dentro de ese Statement of Interest, tres principalmente. Ok. Y el primero, y más importante para el caso de Maduro Moros y de Silvia Flores de Maduro, es precisamente con respecto a la legitimidad o no de Nicolás Maduro Moros y, por tanto, de su inmunidad supuesta como presidente de Venezuela. En ese sentido, lo que declara el Departamento de Estado con verticalidad, con muchísima claridad, es que Nicolás Maduro Moros, efectivamente, desde el año 2018, cuando se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela, que fueron desconocidas ampliamente por la comunidad internacional, desde ese momento Estados Unidos no reconoció esos resultados electorales y, de suyo, en enero, cuando se cumplía el vencimiento del periodo presidencial, el 10 de enero, el 23, porque tomó unos días esa decisión, el 23 de enero, desde el 23 de enero del año 2019, la Casa Blanca, suscrito por el presidente de ese entonces, que era el presidente Donald Trump en su primer término, afirmó de forma oficial que cesaba el reconocimiento a Nicolás Maduro Moros, que lo dejaban de reconocer como presidente legítimo de Venezuela, y lo que hace el Departamento de Estado hoy es recapitular que desde el 23 de enero del 2019, para efectos legales en los Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros no es reconocido como presidente legítimo de Venezuela en los Estados Unidos y que ese desconocimiento se ha mantenido durante todos estos años y se mantiene vigente al día de hoy. Y de hecho, en esa declaración, el mismo funcionario ratifica la acusación contra Nicolás Maduro Moros que cursa en la Corte de Distrito Sur de Nueva York y establece que él debe responder ante la justicia. Ok, entonces, de alguna manera, esta decisión del Departamento de Estado hunde a Maduro en ese juicio, hunde su intención de buscar supuesta inmunidad por su supuesta condición de presidente. Eso queda descartado del juicio porque tú nos habías explicado en otra oportunidad que el juez basa su decisión para encarar esto frente a un presidente o frente a un criminal como es narcoterrorista, dependiendo del comentario que le haga la administración de los Estados Unidos. Correcto, Carla, porque básicamente, ya sé que lo tienes claro, la gente creo que también, pero hay que ratificarlo nuevamente, ¿no? Porque Sí. esto va a seguir siendo explotado por unos días más y probablemente por unas semanas más en el caso de Maduro y van a surgir muchas noticias sobre este tema. Pero efectivamente, Carla, en Estados Unidos eso se conoce como el Power Recognition o el poder de reconocimiento que está establecido en la Constitución Federal de los Estados Unidos. Y se refiere al poder que tiene, quién tiene el poder, quién detenta el poder en los Estados Unidos para reconocer a un gobierno extranjero y de suyo al presidente legítimo de ese gobierno extranjero. Y la gran pregunta que surgió históricamente en Estados Unidos, ¿ese poder lo tiene el Congreso? ¿Ese poder lo tiene el Poder Judicial o ese poder lo tiene el presidente de los Estados Unidos como representante del Poder Ejecutivo? Y lo que ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos, en decisiones vinculantes para todas las cortes, es que el poder de reconocer gobiernos extranjeros y de suyo presidentes legítimos de esos gobiernos recae única y exclusivamente en el presidente de los Estados Unidos como representante del Poder Ejecutivo Federal. Y por eso es que en este caso el juez le está solicitando al Departamento de Estado, que hace las veces de representar la voz del presidente en materia de política exterior, díganos, informe a la Corte cuál es la posición oficial del gobierno federal respecto de el reconocimiento no como presidente de Venezuela de Nicolás Maduro Moro. ¿Por qué hace eso la Corte? Precisamente porque está asumiendo que esa potestad no le corresponde dilucidarla al juez. Le corresponde el juez ceñirse a lo que es la política exterior que determina el Poder Ejecutivo en ese sentido. Entonces, efectivamente, es como dices, el juez va a tener que acogerse a ese Statement of Interest que ha presentado el Departamento de Estado y, por tanto, no va a poder entrar a analizar los méritos o no de esa decisión. Y eso nos lleva, Carla, al siguiente punto, que es el tema de Delcy Rodríguez, que te lo dejo Ajá, para ahí que va, luego lo allí hablemos va, sobre ella. claro que sí, no lo vamos a hablar de una vez, pero y también te quiero hacer una pregunta sobre lo que va a pasar, se supone, el 26 de este mes, ¿no? Vinculado al juicio de Maduro. Entonces, el juicio, de alguna manera, en la defensa de Maduro tiene menos oportunidad de seguir peleando el tema de la inmunidad. Es decir, aquí ya el propio juez tiene esto que tú dices, el power recognition, que es que califica, ubica a Maduro como un criminal y no como un presidente. Pero lo que a la referencia que haces a Delcy Rodríguez, hoy justamente eso es lo que busco en este momento, porque hay un pronunciamiento, déjame ubicarlo aquí un segundo, hay un pronunciamiento que se me pierde, espera. Ajá, este miércoles el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informa que la defensa de Venezuela en los juicios en tribunales norteamericanos va a estar a cargo de, bueno, aquí para nosotros la inelecta, ¿no? Delcy Rodríguez, electa por Donald Trump, y el equipo legal que ella decida. Entonces,
Esto supone un reconocimiento formal como presidente interina. Las petroleras Chevron y Shell, por ejemplo, están, ya sabemos, cerca de concretar algunos acuerdos para aumentar la producción, pero esto que ha sido una carta que se ha enviado a un fiscal dando esta especie de reconocimiento, ¿cómo lo debemos interpretar? Yo te voy a adelantar esto. Hay quienes han dicho, le conviene a Venezuela en esta etapa de normalización, no, de estabilización, en el sentido de que Delcy Rodríguez va a tener que asumir las consecuencias de las demandas contra el Estado. Lo que pase con Citgo, por ejemplo, ella va a tener que ser la responsable en lo adelante de esos compromisos y de alguna manera se canaliza incluso el tema de los bonos. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la utilidad de este reconocimiento o cuál es el peligro de este reconocimiento? Sí, Carla, ahí te voy a comentar varias cosas, porque lo que comentas no es exactamente lo que está establecido en el documento, no son interpretaciones que están circulando, pero hay que leerlo con cuidado. Lo que hace acá, y todo esto, Carla, se deriva del mismo documento que te refiero, que emana del Departamento de Estado, ¿no? Lo que hace luego, por formalidad procesal, es que esa comunicación del Departamento de Estado se le envía al fiscal, ¿sí? Que atiende el caso, y el fiscal luego presenta un escrito informando a la Corte cuál es la posición que está adoptando el gobierno federal al respecto y adjunta como anexo el Statement of Interest o la declaración de interés que emite el Departamento de Estado, que es el órgano competente dentro del Poder Ejecutivo para realizar esta determinación, ¿no? No el fiscal, sino el Departamento de Estado, que es donde se deriva la afirmación del fiscal. Esa misma declaración de interés tiene tres componentes. El primero es el que ya te comenté, el reconocimiento de Nicolás Maduro Moro. El segundo es, y lo dice con todas sus letras, hay que decirlo, el documento establece, Carla, que te lo voy a leer este extracto porque creo que es importante el wording, Sí. el fraseo que ellos usan en este sentido, pero dice que el 5 de marzo, a ver, vamos a empezar desde el 23 de enero del 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado de Venezuela y esa falta de reconocimiento continúa hasta el presente. Maduro, estoy citando entre comillas, Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal de Estados Unidos por sus crímenes. Luego dice, el 5 de marzo del 2026, Estados Unidos emitió una declaración anunciando la normalización de las relaciones con Venezuela bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Y allí citan algunos extractos de lo que ha dicho el presidente Trump, y dice, la normalización facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política de Venezuela. Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente. Democráticamente. ¿Sí? Entonces, dice, a fin de facilitar esta transición, esa es la posición oficial del gobierno federal de los Estados Unidos, a fin de facilitar esta transición, es con ese fin que lo hacen, Estados Unidos, sigo citando, reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado facultada para actuar en nombre de Venezuela. También cabe señalar que, si bien estamos normalizando las relaciones a nivel diplomático y consular con Venezuela, seguimos examinando atentamente las transacciones con las autoridades interinas y utilizaremos la ley de poderes económicos en caso de emergencia internacional y otras herramientas disponibles para trabajar hacia un futuro mejor para el pueblo venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que reconocen efectivamente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado con el fin de normalizar las relaciones consulares y diplomáticas y consulares entre los dos estados, con el fin de facilitar una transición que permita llegar a un gobierno democráticamente electo. Ahí está la clave. Ahí está la clave, pero además, Carla, además establecen que, sin embargo, digamos, sin embargo, van a seguir examinando, ¿sí? La frase que usa, seguiremos examinando atentamente las transacciones con las autoridades interinas y utilizaremos la ley de poderes económicos de emergencia, que lo que se refiere es a las sanciones, Sí. digamos, porque esa ley lo que le da la potestad al presidente de imponer las sanciones OFA que se han impuesto hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Y eso lo aclara luego el fiscal Clayton cuando le presenta este escrito como anexo al juez, a la jueza en este caso, porque esto Sí, le manda una ocurre carta, una primero misiva, ¿no? sí, y le dice Clayton, el fiscal, le dice, aquí le estoy presentando la declaración de interés del gobierno federal, que es la posición oficial del gobierno federal, y le ratifico que en cualquier caso, con respecto a qué abogados están autorizados para representar a determinadas entidades estatales venezolanas, Estados Unidos respetuosamente se abstiene de pronunciarse. Es decir, ellos están, en estos momentos todavía, no hacen un full recognition, ¿sí? No adoptan una posición de reconocimiento completo, porque no le están dando todavía, en esta declaración que se ha formalizado, no le están dando todavía la capacidad legal de poder representar a las entidades venezolanas a efectos legales en los Estados Unidos. Ok, pero en términos de lo que a nosotros nos interesa, este reconocimiento, aunque suene horrible, para algunos tiene que ver precisamente con poder, digamos, estabilizar rápidamente al país, es decir, que ella tenga que asumir los costos y responsabilidades de demandas, de juicios internacionales con acreedores, etcétera, tenga que hacerlo, porque en el caso de Citgo, hay algunos quienes le apuestan a que Citgo estaba perdido igualmente, por responsabilidad de ellos, además, pero ella va a ser la cara que va a tener que asumir la responsabilidad de que esto finalmente termine lamentablemente de materializarse. Y además, con el reconocimiento a ella, para que ella sea la que dé la cara de lo que esté por pasar en este tiempo de estabilización, ella misma tiene que abrir consulados, que son los que nos van a permitir votar en el extranjero, los mismos consulados que permiten vigilar, estar in situ, en terreno, es decir, es una normalización, una estabilización necesaria para poder llegar sí o sí, porque fíjate que ellos no dicen que la están reconociendo para que se quede, sigue siendo interina y tiene que encargarse de este proceso de estabilización para poder conducirnos finalmente a unas elecciones que van a necesitar que todas estas instituciones estén funcionando y todos estos procesos estén en marcha. Sí, eso es lo que queda meridianamente claro en la declaración. Lo que yo haría una salvedad, Carla, y sé que esto puede sonar enredado, es sobre la representación de las entidades venezolanas en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Todos los juicios que se están llevando a cabo en Venezuela, en Estados Unidos, perdón, por materia de la deuda pública, la representación que comentabas de Citgo, de PDVSA, etcétera, que tiene efectos en diferentes juicios que se están llevando a cabo en tribunales federales y en tribunales distritos de los Estados Unidos, queda todavía una posición que no es clara
sí, que no es definitiva en darle el acceso a Delcy Rodríguez y a las autoridades que ella designe a el control de esas empresas y al control de esos activos. ¿Y por qué esto puede ser muy importante? Claro que lo es. Porque cuando hace esa referencia a la declaración de interés, también hace referencia a la ley de poderes económicos que establecen las sanciones. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo es no estamos quitando las sanciones ejecutivas, vamos a monitorear esto, vamos a ver cómo vamos a manejar este asunto en lo que sigue, porque lo que está detrás, Carla, es no darle acceso a los activos, no darle acceso a los recursos del Estado venezolano en el extranjero, a un gobierno que en definitiva Estados Unidos está reconociendo que no ha sido electo y que debe, en todo caso, lo que está ocurriendo ahora, que es una especie de normalización a medias, debe conducir a un proceso de elección democrática para que finalmente se puedan restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con todas las leyes de la ley, ¿no? Y yo creo que eso también es importante ver en el transcurso de los próximos días cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cómo calificarías tú esta noticia del reconocimiento de Delcy que en principio puede impactar de manera negativa a cualquier venezolano? ¿Tú dirías que es un paso necesario para llegar a donde necesitamos llegar? Yo creo que sí, Carla. Creo que la posición ha sido muy clara en este statement. Yo, de hecho, te comento, Carla, en muchas declaraciones de interés que yo he visto a lo largo de los años revisando expedientes, normalmente el Departamento de Estado se cuida mucho de decir menos, porque a veces, ¿sabes? Es decir, cuando se afirman tantas cosas se complejiza un poco la posición oficial del gobierno federal, los efectos legales. Ellos siempre tratan de ser muy breves y muy directos. Y esta declaración no es ni breve ni directa. Esta declaración hace muchas salvedades, pone muchos condicionamientos a esta declaración de interés, a este reconocimiento que en definitiva es parcial. Es un reconocimiento que no le da las potestades que Estados Unidos le da a un gobierno que reconoce con todas las de la ley, ¿sí? Y que pone condicionamientos como el hecho de llevar esto a un proceso de elecciones democráticas. ¿Y por qué rescato esto, Carla? Porque es reversible. Es Aunque muy suene importante, raro, es muy importante. reversible. El Poder Ejecutivo, al poner estas condiciones en su declaración de interés, puede perfectamente observar que si las cosas no se están llevando a cabo de la manera en que ellos entienden que se debería llevar a cabo para conducir una transición democrática, ellos perfectamente pueden cambiar su posición oficial con respecto al reconocimiento porque lo están haciendo para esos fines. Entonces, eso también es importante porque en todo caso es una declaración condicionada, que tiene varios condicionantes desde el inicio hasta el final de esta larga declaración, que es extraordinaria porque realmente tiene condiciones que, como te digo, no son habituales en este tipo de procedimientos. Entonces diríamos, para ti como abogado, como experto, hay dos buenas noticias el día de hoy, aunque parezca que no en el titular. Aunque parezca que no, Carla, totalmente. Yo creo que es muy importante, muy contundente, porque, Carla, además el hecho de calificar a Nicolás Maduro de la manera en que lo hicieron, da cuenta de que entienden cuál es la naturaleza de lo que ha ocurrido en el país, a decir de la posición oficial del gobierno federal. Están muy claros de la realidad que ha enfrentado Venezuela, ¿no? Y hablan del fraude electoral, lo mencionan con todas sus letras en esta declaración. Entienden que ha habido un fraude, según lo que manifiesta el Departamento de Estado desde el año 2018 con esa elección, y que desde ese entonces se ha desencadenado todo el problema de la ilegitimidad producto de que no se han llevado a cabo elecciones democráticas. Es decir, es muy clara el statement en ese sentido. Hay gente que me pregunta, Carla, Sí. porque asumen esto como una lógica diferente a la lógica jurídica que se implementa en estos casos, que yo sé que a veces es enredado, pero hay gente que me pregunta, bueno, pero reconocer a Delcy como jefe de Estado, si Delcy fue designada como vicepresidenta por Maduro, que es un acto de gobierno, en todo caso, emitido por Nicolás Maduro, porque no hay elecciones para elegir a vicepresidenta, no hubo ninguna elección para elegir a Delcy Rodríguez, entonces al reconocer a Delcy Rodríguez no quiere decir eso, que ya de forma tácita o implícita reconocen a Maduro. Y la respuesta yo siempre la daba y decía que no, que eso no implica ningún reconocimiento tácito. Y hoy lo ratifica el Departamento de Estado cuando hace esta declaración y dice, mira, no reconocemos a Nicolás Maduro Moro desde el año 23 de enero del año 2019, no lo reconocemos como presidente legítimo, no lo seguimos reconociendo como presidente legítimo hasta el día de hoy, debe responder por sus crímenes en el proceso federal que se lleva a cabo en la Corte de Justicia de Nueva York, pero con todas estas condiciones que ya explicamos, estamos dando un reconocimiento como jefa de Estado a Delcy Rodríguez a los efectos de conducir a un proceso de transición democrática en Venezuela. Entonces, eso también es importante. ¿Qué pasa este 26 de marzo? Con el juicio de 26 de Maduro. marzo, Carla, está prevista una audiencia de estatus, que es una audiencia para dar seguimiento al proceso que se sigue en la Corte de Justicia de Nueva York contra Nicolás Maduro Moros y Silvia Flores. Esa audiencia normalmente va al juez a examinar cómo van las mociones, va al juez a examinar cómo va la etapa de la revelación de las pruebas, que ya ordenó que se hiciera desde el 5 de enero, el mismo día de la audiencia. El juez ha ordenado que se haga la revelación de las pruebas, que es todo este proceso en el que la Fiscalía, por ley, debe empezar a mostrarle a Maduro y a Silvia cuáles son las pruebas, las evidencias que ellos precisan llevar al juicio para poder demostrar los hechos que ellos alegan en esa acusación fiscal que ya todos conocen. Entonces, el juez va a verificar cómo va el estatus de esa revelación de las pruebas, de todas las cosas que deben ocurrir para que esas pruebas se vayan revelando, y también va a examinar las mociones que los abogados puedan presentar. Una de ellas, que todavía no tiene respuesta, Carla, es el acceso que Maduro y Silvia, a través de sus abogados, han pedido a los fondos del Estado venezolano para financiar los costos de los honorarios profesionales de los abogados. Ahora, con esta decisión de hoy, parecía muy claro que el juez va a ratificar lo que ya la OFAC dijo, que es que no están autorizados el uso de fondos del Estado venezolano para costear la defensa legal privada de Maduro y de Silvia, y probablemente eso va a conducir, Carla, a que se haga una designación de abogados públicos a los efectos de poder continuar con la defensa de Maduro y de Flores y la no continuación de los abogados de estas firmas privadas que han ejercido la defensa hasta ahora. Eso es lo que está por verse y que va a ser interesante también ver de aquí a esa audiencia del 26 de marzo, ¿no? No puedo evitar, sentir cierto placer en el sentido de que ellos a tantos inocentes los han condenado a no poder tener un abogado privado, claro, pero por temas arbitrarios, de arbitrariedad. Y los han condenado a tener un defensor público que es un defensor del régimen. Aquí va a tener un defensor público que realmente va a hacer su trabajo de manera imparcial, él. Pero va a tener que conformarse con un defensor público y no pagarle 100 millones de dólares a un abogado privado de los mejores del mundo. ¿Esto en qué posición de vulnerabilidad lo deja realmente? O sea, la diferencia de que lo defienda uno de los mejores abogados de Nueva York a que lo defienda un defensor público. A Maduro. Carla,
te voy a comentar una cosa interesante también de esa moción que creo que yo no sé si ellos evaluaron correctamente al momento de formular esta moción de la manera que lo hicieron, porque una de las cosas que ellos alegan, Carla, para justificar que necesitan el acceso a los fondos del Estado venezolano para costear la defensa privada es Ujú. porque ellos afirman que carecen de recursos propios para poder financiar la Imagínate, defensa. Según la claro. ley estadounidense, Carla, según la ley estadounidense que regula la asignación de defensores públicos, debe el acusado declarar bajo fe de perjurio que no cuenta con recursos propios para poder financiar su defensa. Y de hecho la OFAC, al momento de negar el acceso de Maduro y de Silvia a fondos del Estado venezolano para financiar su defensa, les dijo, pero pueden usar sus recursos privados si los tuvieran. ¿Por qué hace eso? En primer lugar, para garantizar procedimentalmente su derecho a la defensa, pero en segundo lugar, y creo que más importante, es para que entonces digan, ¿tienes cuentas bancarias o tienes recursos propios para poder costear tu defensa? Y lo que ellos están respondiendo, ya han adelantado en esta moción, es que no los tienen. Eso va a Mm. conducir probablemente, por el tipo de procedimiento que se tiene que llevar a cabo para la designación de defensor público, que el juez los increpe de forma directa a los efectos de determinar si efectivamente no cuentan con recursos. ¿Qué pasará si ellos dicen, alegan en esa declaración jurada que ellos no cuentan con recursos propios y luego se pueda determinar que sí hay recursos propios para poder financiar la defensa? ¿Por qué? Porque los abogados públicos, en definitiva, Carlos, lo pagan ¿quiénes? Bueno, se pagan con los impuestos de todos los Sí, americanos, nosotros, con pues. los impuestos de todos los estadounidenses. Entonces, al final del día, antes de poder asignar una defensa pública, el juez se cerciora que efectivamente tú no tengas los recursos para pagarte ¿Qué pasa un si abogado. mienten? ¿Qué pasa si mienten y dicen que no tienen recursos propios? Bueno, eso es algo que está por verse, porque en definitiva tú no puedes hacer una afirmación, una declaración bajo fe de perjurio o una declaración jurada en un tribunal federal penal que no sea certera, ¿no? Que no sea correcta. Ellos no aducen en esa declaración que ya adelantan, aunque no se basa en este punto que va a tener que debatirse próximamente, pero ellos ya adelantan que carecen de recursos propios para financiar la defensa. Entonces, hacer una afirmación de ese tipo que no sea veraz también puede abrir la posibilidad de generar nuevas responsabilidades o un nuevo caso que pueda generar responsabilidades por hacer una afirmación que no se asigna a la realidad en caso de que ellos cuenten con cuentas o con bienes de los cuales pudieran disponer para poder financiar su defensa, ¿no? Entonces, es algo que también es interesante ver cómo se va a desarrollar, Carla, en los próximos días. Sé que nos decías que todavía eso para ti no estaba claro en ese comentario que le llega al fiscal, ¿no? Me refiero al reconocimiento de Delcy y cuán amplio es el reconocimiento en cuanto a qué derechos tiene para actuar y tomar decisiones, ¿no? Pero aquí hay un análisis que dice que Estados Unidos contempla que el régimen de ella, de Delcy, reconozca a la directiva de Citgo y, por ejemplo, se restablezca un intercambio directo con PDVSA y dicen que debería ser que la directiva de Citgo, nombrada por Estados Unidos, reconozca el régimen de Delcy y le entregue el control total a PDVSA. Así se podría restablecer el intercambio directo. Y si Estados Unidos reconoció a Delcy y como presidente, Citgo debe hacer lo mismo con más razón. ¿Qué piensas tú? No, yo estoy en desacuerdo a decir de lo que establece el propio fiscal. Ujú. Son palabras del fiscal, Carla. No mías, te las voy a citar textualmente en español, pero no Porfa. estoy citando mucho, pero es para ¿No? ceñirnos Por aquí a lo que está favor. diciendo la declaración. Dice el fiscal del Departamento de Justicia, Clayton, abro comillas, Estados Unidos respetuosamente se abstiene de pronunciarse sobre la controversia pendiente relativa a qué abogados están autorizados para representar a determinadas entidades estatales venezolanas. Sí, cuando se refiere a eso, se está refiriendo en ese proceso en el que Clayton está haciendo esta afirmación, que no es en el caso de Maduro, es en otro proceso en el que están involucrados empresas estatales venezolanas. Hay un debate porque hay abogados que se están presentando nombrados por las juntas ad hoc y hay abogados que se están presentando nombrados por el gobierno que representa a Delcy. Y hay una disputa y el juez está tratando de resolver quién es el abogado que va a representar a las entidades venezolanas en ese caso. Y lo que está diciendo el fiscal es, sobre este punto nos abstenemos. Y cuando yo uno eso con lo que está diciendo el Departamento de Estado en su declaración de interés, que es lo que debe prevalecer, que es el acto original del que se desprende la afirmación de Clayton, lo que me está queriendo decir esto es que está por verse cómo eso se va a hacer. Y muy probablemente lo que está detrás, Carlos, es que ellos quieren asegurar que si eso se va a dar, ellos puedan condicionarlo para garantizar lo que te decía originalmente, que es que, bueno, no tengas acceso a poder disponer de los recursos que ellos asumen que han sido congelados y han sido sancionados porque bajo la presunción de que esos recursos serían desviados, ¿no? No serían usados para el beneficio del país. Entonces, creo que están teniendo cuidado de cómo van a dar ese paso y todavía no queda verticalmente clara en esa Ujú. declaración de hoy cómo lo van a hacer. Entonces, esto es un punto que yo creo que todavía está en desarrollo. El juez probablemente lo que va a responder a eso es, aclárame, no te abstengas, Claro, tienes que claro. aclararme porque tengo que resolverlo. ¿Cuál es el Y ahí, alcance de la claro, y decisión? ahí vamos a tener seguramente unos días más. Ya Clayton había pedido, Carla, 2 diferimientos de esta respuesta porque el juez le hizo este requerimiento hace más de un mes y Clayton tenía unos lapsos para responder, el fiscal que está llevando el caso a nombre de los Estados Unidos en ese otro proceso, y había pedido Recuerda que es el pues caso de Maduro ajá. no, en este caso, en el que se formaliza este escrito hoy, es un caso que está también en Nueva York, pero es un Ujú. caso que involucra entidades de la República. Es un caso que involucra un Eso. debate que no es el caso judicial de Maduro, pero que Ujú. en todo caso ese mismo statement of interest se va a distribuir y se va a reproducir en los otros casos porque es la misma posición oficial que está tomando el gobierno con respecto a Venezuela, ¿no? Perfecto. Pero en ese otro caso sí está en debate este tema de las entidades privadas, las entidades venezolanas, de las empresas del Estado venezolano en el extranjero, de los fondos de la República en el extranjero, y sobre ese punto el fiscal que también representa a los Estados Unidos en ese caso, que es el mismo fiscal que representa a Estados Unidos en el caso de Maduro, ¿sí? Porque es el fiscal asignado en el Distrito Sur de Nueva York, está diciendo sobre este punto Estados Unidos respetuosamente se abstiene por los momentos de hacer una clarificación, ¿no? Entonces, eso está por verse, a ver cómo se va a terminar desarrollando, ¿no? Ok, repito para quienes se han conectado ahora. El reconocimiento de Delcy Rodríguez es bueno para la causa venezolana, aunque parezca que no en este instante. Yo creo que sí, sin duda Mm. alguna, porque es un reconocimiento condicionado que el Departamento de Tutelado. Estado está haciendo para, digamos, facilitar un proceso de transición que permitan conducir a unas elecciones democráticas para poder obtener un gobierno democráticamente electo. Eso es lo que dice el Departamento de Estado como condicionante. Quiere decir, y lo repito, que ese condicionante de no cumplirse, pues puede generar
un cambio nuevamente para revocar este reconocimiento y eso es perfectamente posible según la legislación estadounidense. Perfecto. Otra pregunta que te tengo sobre esa supuesta lista de 7 personas, 6 personas que la administración Trump le habría pedido a Delcy Rodríguez extraditar. Yo sé que por la Constitución nuestra eso no está permitido, pero se estaría buscando supuestamente un mecanismo para hacerlo. Se habría avanzado en las discusiones para extraditar a Alex Saab y, por ejemplo, volverlo a procesar aquí por temas, por investigaciones como las vinculadas al CLAP. Esto y la posibilidad de que esté allí el nombre de Raúl Gorrín, de Alex Saab, del propio Diosdado Cabello, quien dicen que se está oponiendo a que se den estos viajes para traerlos hasta la justicia de los Estados Unidos porque no quiere ser el próximo. ¿Cómo lo ves tú? Y además la importancia que tiene en el caso del juicio contra Maduro, sobre todo la figura de Alex Saab. Sí. Bueno, Carla, desde el punto de vista jurídico, efectivamente, en Venezuela hay una prohibición constitucional de extraditar a ciudadanos venezolanos, ¿no? Ahora bien, lo que rige en materia de cortes federales en los Estados Unidos, que serían las cortes que están llevando a cabo todos estos casos, es el Tratado de Extradición, que es un documento suscrito entre Estados Unidos y Venezuela que regula cómo se van a realizar extradiciones entre los países, ¿no? Es un tratado de extradición muy viejo que fue implementado por muchos años entre los dos países y que evidentemente no se ha implementado en los últimos años por todo el deterioro que ha habido en las relaciones diplomáticas, pero ese tratado no lo prohíbe. Este tratado no prohíbe la extradición de venezolanos a territorio estadounidense ni tampoco prohíbe la extradición de estadounidenses a territorio venezolano. Lo que dice es que los gobiernos pudieran abstenerse de dar en extradición a un ciudadano de su país, ¿no? Eso no quiere decir, por interpretación jurídica, que si, por ejemplo, por alguna interpretación que se haga en Venezuela, vía Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional o lo que fuere, se decidiera hacer una extradición de alguna de estas personas, eso, digamos, estaría marcado dentro del tratado de extradición que rige la extradición entre los dos países, lo cual validaría el proceso extraditorio en los Estados Unidos a los efectos de que esas personas pueden ser procesadas. Porque el gran problema que esto genera, Carla, porque hay gente que me pregunta, bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? Si al final en Venezuela no hay Estado de Derecho, etcétera, etcétera. La importancia que tiene esto, Carla, es que si hay un proceso de extradición que se lleva a cabo según el tratado de extradición entre los dos países, la persona tiene que ser extraditada siguiendo las fórmulas de ley que establece el tratado para que esa extradición no sea luego invalidada en una corte federal en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Sí. por eso es que estos casos llevan tiempo, son complejos, y hay que hacerlo si se materializa de una manera que pueda cumplir con ese tratado que existe entre Venezuela y Estados Unidos para que luego no haya ningún tipo de argumentación que se pueda hacer en cortes federales en Estados Unidos para invalidar esos procesos, ¿no? Quería aprovechar para consultarte esto. Yo sé que es una iniciativa de otros abogados. Yo no sé si tú estás involucrado y también de víctimas de tortura del régimen venezolano, incluido Maduro. Están intentando pedir que se procese a Maduro también por tortura y hay tratados internacionales que los permitirían. De hecho, Estados Unidos es signatario de ese tratado y la ventaja que esos abogados ven es que, a diferencia de lo que pasa en la Corte Penal Internacional, donde tienes que presentar un patrón, digamos, incluso una cadena de mando, aquí con una sola víctima que haga una denuncia de haber sido víctima de tortura, pudiera iniciarse este proceso. Bueno, las condenas son realmente importantes, ¿no? Van hasta de la cadena perpetua hasta la pena de muerte. ¿Tú crees que eso pueda prosperar en este país contra Maduro? Mira, Carla, yo creo que hay que ver todos esos casos con cuidado, porque son complejos, ¿sí? Es diferente, Carla, cuando hay una acción que ha sido emprendida por el Departamento de Justicia que cuando hay una denuncia, digamos, presentada por personas individuales, personas naturales de forma privada, ¿no? Porque, Uh -huh. digamos, desde que ocurra una denuncia que un particular puede hacer hasta que la Fiscalía, el Departamento de Justicia, asuma el caso y lleve a cabo una investigación que finalmente pueda conducir a una acusación penal, pasa mucho tiempo y pasan muchas cosas. Sí, estos casos llevan tiempo, a veces años de sustanciación, ¿no? Entonces, yo creo que es más factible, Carla, y lo veo mucho más claro en otros casos en los que hay juicios que están andando, ¿sí? Vinculados con delitos económicos, por ejemplo, en el Distrito Sur de la Florida, en el que hay casos por corrupción, hay casos por alegados blanqueamiento de capitales o lavado de activos que involucran a altos funcionarios del gobierno venezolano, que ya han sido en algunos casos incluso condenados, se han declarado culpables y que pudieran generar, en el curso de esos procesos, pudieran generar un requerimiento para que se derive eso en una potencial acusación que pudiese incluso involucrar a Maduro. ¿Por qué digo esto? Porque esos casos tienen muchos años de sustanciación, son casos en los que ya la Fiscalía Okay. han adelantado un proceso amplio y riguroso, y creo que por allí de pronto pudiera ser más factible que se haga una acusación o que se amplíe una acusación que pueda involucrarlos, ¿no? Nizar, algo que no te haya preguntado sobre lo que pasó hoy vinculado al Departamento de Estado y vinculado al fiscal con respecto a estos casos que tienen que ver con las instituciones y las compañías venezolanas, deudas, bonos, Citgo, etcétera, y el reconocimiento de Delcy Rodríguez. Algo que debamos saber que no te haya preguntado. No, yo creo que lo más importante de esto es que va a generar nuevas reacciones, pues porque probablemente los jueces acaban a volver a requerir al gobierno federal que clarifique estos puntos y creo que eso va a ser noticioso en los próximos días y hay que irlo viendo día a día, Carla, porque recuerda que además hay múltiples casos y esta misma moción ya yo he podido identificar que se ha presentado en diferentes casos que están llevando en los Estados Unidos, entonces probablemente vamos a seguir viendo la evolución de esto en otros procesos judiciales también en los Estados Unidos. Nizar, gracias de verdad. Siempre es tan esclarecedor conversar contigo. La verdad es que lo explicas de una manera, yo sé que son términos y temas complejos, pero tú lo aterrizas muy bien y todos quedamos como satisfechos. Además que creo que hay buenas noticias en esto que pareciera que no. Y por eso es muy importante ir a las personas quienes entienden los temas y consultárselos para que ustedes no se dejen llevar por una primera impresión. Gracias, Nizar, por la confianza de este live. No, muchas gracias a ti, Carla, y gracias a todos. Nos vemos pronto. Seguro.